tal? Muy buenas, bienvenidos a Los Cancelados de Periodista Digital, el programa en el que hacemos todo ese repaso semanal, en el que comentamos lo más importante a nivel político, social, que ha sucedido. Si me ven con cierto sudor, pues es un poco del estrés que tiene esta bonita profesión, y aunque parezca Nixon en aquel debate con Fitzgerald Kennedy, la verdad que estoy muy bien, y además estoy en muy buena compañía, porque hoy nos acompaña en Los Cancelados Fernando Paz. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues gracias por estar aquí. Un placer, por mi parte. Pablo Motos ha dicho esta semana que, perdón por empezar con tal referente intelectual, ha empezado diciendo: no me siento español, me da asco ser español por cómo está sucediendo el contexto de las negociaciones con Sánchez, el gobierno que va a salir, cómo está la situación española. ¿Compartes ese pensamiento o esa reflexión? Bueno, si crees que ser español se corresponde con los últimos acontecimientos o con lo que ha pasado en los últimos 40 años, como algunos pretenden por otro lado, que se ha inaugurado la historia a partir del régimen del 78, pues entonces sí, comparto lógicamente su asco. Ahora, ser español, felizmente, es otra cosa que lamentablemente ha acabado derivando en lo que somos hoy, que es cabalmente lo contrario de lo que es ser español. O sea que, en cierta manera, aunque sea por medio de la antítesis, pero desde luego, bueno, pues no se puede dejar de mostrar una cierta aquiescencia con lo que ha dicho en términos puramente contemporáneos, pero el señor Motos debería por lo menos saber que ser español es otra cosa. Ilegales cantaba Europa ha muerto, por una serie de cosas que cantaban en el coro. ¿España ha muerto, Fernando? Pues hombre, uno quiere pensar que no, pero es una pregunta que tiene muchísimo fondo, pero habría que entrar en qué es España. Claro, España no es cualquier cosa que se levante sobre el solar ibérico, ¿no? O sea, cualquier proyecto, cualquier delirio que se le ocurra a alguien, Halloween, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? España es otra cosa. España es un proyecto histórico concreto y determinado que ha tenido su desenvolvimiento y desarrollo en el tiempo, que es lo que llamamos la historia, y por tanto eso y no otra cosa es España. Ha habido en ese solar ibérico, ha habido España y ha habido anti-Españas. Ha habido quien ha querido acabar con España a lo largo de los siglos. Y por lo tanto, hay que dar fe de lo que está pasando hoy, pero uno quiere pensar que quedan reservas suficientes dentro de lo que fue España, es decir, en el solar en el que estamos, quedan reservas suficientes como para que recuperemos España. Desde luego, esto que tenemos hoy no es España, es otra cosa, que se llama igual, pero es otra cosa. ¿Es solo culpa de Sánchez lo que estamos viviendo? Sánchez es el final de un proceso, es la consecuencia de un proceso de degradación que ha llegado ya a unos extremos grotescos, ¿no? Personajes como Sánchez, cuando observamos lo que se está produciendo hoy en España, el gobierno que tenemos, los apoyos que tiene el gobierno, que son el resultado de lo que la gente vota y de lo que la gente expresa en las urnas, pues no podemos más que colegir que la mitad de la sociedad española pues padece una especie de enfermedad terminal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la situación que tenemos es verdaderamente trágica, y Pedro Sánchez es un síntoma enormemente dañino, pero a Pedro Sánchez le antecedieron muchos y sería inexplicable, desde luego, sin comprenderlo como ese final de un proceso no ya de decadencia, sino el final de un proceso de decadencia, es decir, como una degradación ya extrema. Fernando, no sé si, perdona por la pregunta, pero no sé si eres de arcada fácil. ¿Qué es lo que te produce el vómito en esta España de hoy? Y por el contrario, ¿qué te genera esperanza? ¿Qué te levanta de la silla? No sé si aplaudes, pero por lo menos te genera cierto optimismo. Bueno, pues estar en manos de unas élites, y perdonen que los llame así, ¿no? En fin, de unas élites, de una oligarquía político, mediático, financiera, que es verdaderamente la de más baja extracción moral e intelectual de la historia de España, sin duda, y con los ojos cerrados, ¿no? Eso es lo que me produce verdaderas arcadas, el contemplar en manos de quienes estamos y en fin, pues no poder dejar de señalar que si estamos así también es porque eso recibe el refrendo de una parte importante de la población, qué duda cabe, ¿no? Y luego creo que sí, creo que hay reservas en España, creo que hay reservas en nuestra sociedad para recuperar España, creo que hay un núcleo duro de españoles que se niegan a dejar de serlo, que están orgullosos de lo que son, que se saben
pues la continuación de un proceso histórico y que les gustaría, sin duda ninguna, recuperar eso. Una serie de españoles en los cuales anida pues un sentimiento, como digo, de orgullo por su pertenencia común y colectiva. Más que colectiva, me gusta decir comunitaria, que creo que es el término correcto. Unos españoles que a veces pues toman, en fin, caminos un tanto equivocados, no digo que no, unos españoles que a veces apuestan por lo que ellos creen que por oponerse a lo que detestan es lo correcto y muchas veces se equivocan, y unos españoles que en definitiva, si se equivocan muchas veces, nos equivocamos todos, es porque están desamparados y porque no tienen verdaderos guías, ni morales ni intelectuales. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Yo estoy convencido de que hay un núcleo muy duro de España que es indoblegable. O es una de las razones, aunque no la única, pero es una de las razones, por ejemplo, por las que quieren acabar con el campo, con las provincias, por las que quieren hacer macrourbes, por las que están pues empeñados en aplicar la Agenda 2030. Hay muchos españoles, desde luego, que no tragan. La mayor parte de la población, eso sí, hay que decirlo, está narcotizada. Está narcotizada pues por un paradigma hedonista, en el cual no sé si creen o no creen, pero en todo caso están inmersos, y que les lleva pues a encogerse de hombros prácticamente ante todo. Eso es lo verdaderamente terrible, esa indiferencia ante el proceso histórico en el que estamos. Esa España que, cogiendo la frase de Gil Robles, que no se resigna a morir, ¿no? Ha visto esta semana pues con cierta simpatía la jura de la princesa Leonor, y ven en la monarquía de alguna manera la manera de preservar España, preservando la monarquía. ¿Qué te pareció todo ese día? ¿Qué te pareció el discurso de Armengol? ¿Qué te pareció todo lo que envuelve hoy en día a la monarquía borbónica que tenemos, que encarna a Felipe VI, pero que también tiene su sucesora en Leonor? Bueno, si la monarquía se empeña en convertirse en un desfile de moda, pues terminará como los desfiles de moda terminan, cuando se recoge la pasarela y se apagan las luces y nada más, ¿no? La monarquía debería cumplir una función diferente, que es la de ser garante de la unidad española, de la unidad de la nación, de ser garante de España, en definitiva, y habría que valorar si verdaderamente está cumpliendo esa función o si durante unas décadas a lo que se ha dedicado básicamente es a servir de coartada, por decirlo así, a la destrucción, entre tanto, de España, del tejido de España. Si la monarquía se empeña en ser tan moderna como parece que quiere ser, al final terminará haciéndose superflua por una sencilla razón, porque la monarquía moderna ya existe y se llama república. Entonces, empeñarse en andar un camino que ya anduvieron muchos de sus antepasados y algunas monarquías contemporáneas, y que no parece que sea particularmente brillante, creo que a la monarquía no le hace ningún favor. Por otro lado, quienes creemos en la nación, quienes creemos en la comunidad política, quienes creemos en la patria y quienes creemos en España, entiendo que ha llegado la hora de exigir a la monarquía, en lugar de asistir complacido a sus desenvolvimientos y peripecias, de exigir que cumpla con su deber más elemental, que es el de garantizar la unidad de España. Y bueno, pues lejos de esas terceras de algunos periódicos que se complacen en aplaudir todo lo que salga de la zarzuela, lo que hay que hacer es todo lo contrario: censurar cuando sea censurable y exigir que cumplan con ese papel. Si no cumplen con ese papel, si la monarquía no cumple con el papel histórico que debería cumplir, entonces llegaremos a la conclusión indefectiblemente de que lo que sobra es la monarquía. Si hay que elegir entre que sobre España, entre que sobre la nación y que sobre la monarquía, evidentemente que sobre la monarquía. Lo tienes claro. Carlota O'Hara, en aquella película Lo que el viento se llevó, gritaba aquello de: a Dios pongo por testigo que jamás volvería a pasar hambre. ¿Qué grito deben hacer los españoles? ¿Qué tienen que poner a Dios por testigo? Bueno, el problema de los españoles quizá empiece porque no consideran a Dios testigo de nada, ¿no? La sociedad española ha sido triturada, ha sido machacada literalmente en los dos planos a los que siempre me remito, que son el moral y el intelectual, y es muy difícil sacar la cabeza de esa situación de marasmo en la que estamos. Occidente en general está muy mal. Estamos en una situación en la cual, bueno, pues no es demasiado aventurado pensar que pudiéramos estar en un tiempo terminal de la civilización occidental. Es muy posible y todo da esa apariencia. No me quiero poner apocalíptico, pero es lo que uno saca en consecuencia escrutando la realidad, desgraciadamente. Bueno, dentro de ese Occidente, España está particularmente degradada. Es decir, cuando uno, en fin, viaja por Europa, es verdad que hay países que están socialmente muy mal, por mor de la inmigración, por ejemplo, el caso de Francia, en gran medida Gran Bretaña, pero hay muchos países de Europa donde todavía pues la vida sigue siendo razonablemente amable, civilizada y europea, ¿no?
y por tanto occidental. Y se da uno cuenta al comparar con España del nivel de degradación de la sociedad española, del españolito de a pie, o de una gran parte de ellos, y por tanto no sé a santo de qué quieren poner a Dios por testigo, pero en este momento a los españoles lo que les importa, iba a decir que lo que les importa es su bienestar material. Bueno, no, ni siquiera eso. Si eso fuese verdadera, no tendríamos en el gobierno a quien tenemos, porque tampoco en ese sentido, ¿no?, ha servido absolutamente para nada, que es lo que ellos venden. Entonces, el problema quizás sea, pues eso, que no entienden que Dios tenga que ser testigo de nada, lo han apartado de sus vidas y, en fin, al final, pues la creencia en Dios, como la muerte o la enfermedad, se han convertido en los grandes tabúes de nuestra sociedad, de lo que no se habla, se le hurta a la gente de su horizonte vital, y en cambio, pues hay una hipersexualización, por ejemplo, y una permanente apelación al hedonismo. Bueno, esto se convierte finalmente en el horizonte de los españoles y por tanto es muy difícil que aquello que no ven sea apreciado. Nadie quiere lo que no conoce. Esto es evidente, ¿no? Vamos a ver la opinión de uno de los españoles. En este caso fue presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ahora está en la oposición, pertenece al Partido Socialista, y esto es lo que opinaba acerca de, bueno, pues la línea que ha cogido Sánchez, o que lleva cogiendo durante un tiempo. Guillermo Fernández Vara: habrá gobierno en unos meses, habrá presupuesto, España habrá conseguido que los que antes la querían romper ahora se sumen a hacer posible su presente y su futuro. Ese es el cambio. Con el PP hacían referéndum y declaraciones de independencia, ahora se implican en un futuro común. Es decir, han pasado de decir, no, esto no va a pasar bajo ningún concepto, a que cuando pase es bueno para España, es bueno para ti, es por tu bien. Bueno, en fin, es incalificable el tuit de este sujeto, pero eso de que antes la querían romper, ¿qué pasa? Que ya no la quieren romper, que Bildu ya no quiere ser independentista, no quiere la independencia del País Vasco, eso que llaman Euskadi, no la quiere. Es que la Republicana y Junts no quieren, por lo visto, la independencia de Cataluña. Es decir, este señor es un mentiroso compulsivo, bueno, es muchas cosas, pero sobre todo este tipo de personaje es particularmente nocivo porque se convierten en la coartada de las tropelías de Sánchez. Al final, el que haya un tipo como Fernández Vara y otros como él, dentro del PSOE, como también dentro del Partido Popular, defendiendo determinadas posiciones presuntamente morales dentro del Partido Popular, en lo que se han convertido es en excusas argumentales para poder seguir votando al PSOE. Cuando tú denuncias que Sánchez está encamado con los enemigos jurados de España, de la nación, pues siempre habrá alguien que te diga, oye, mira, que está en ese partido hay gente como Fernández Vara, en ese partido hay gente como Nicolás Redondo, bueno, ya no, pero entiéndase, ¿no? Durante mucho tiempo, como Leguina, como tanta gente, ¿no? Incluso como Alfonso Guerra, como Felipe González, como el antiguo Bellotari, como toda esta gente, ¿no? Y al final es lo que se han convertido, en la medida en la que siguen compartiendo proyecto y en la medida en la que siguen siendo militantes del Partido Socialista Obrero Español, es en la coartada para que se pueda seguir votando a Sánchez, por decirlo así, con la conciencia tranquila. De la misma manera que otros personajes... Con la pinza, ¿no? Sí, pero yo diría incluso más. Ellos al final rinden el servicio de que se le pueda votar con la conciencia relativamente tranquila. Es decir, yo estoy votando un partido, oye, que es... un partido que, bueno, ahí tienes a Fernández Vara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a decir? Que Fernández Vara no se siente español, que no es español, que no... Bueno, pues son esa coartada. Pues de la misma manera, lo digo sin ningún problema, que en el Partido Popular algunos personajes, caso de Mayor Oreja, han estado sirviendo de coartada para que el católico de a pie pudiera ser convenientemente pastoreado y dirigiera su voto al Partido Popular, porque, oye, en el Partido Popular está Mayor Oreja, que defiende la vida y está contra el aborto. Y da igual que Celia Villalobos, por ejemplo, dijera que aquí no cabe quien esté contra el aborto, y nadie, absolutamente nadie, de la dirección del Partido Popular la desautorizara. Todo lo contrario. Es decir, bueno, pues te quieren hacer creer que la línea oficial es la de Mayor Oreja y que, bueno, eso son cosas que dice Celia Villalobos cuando es exactamente al revés. Yo no estoy diciendo que Mayor Oreja se haya prestado a eso de una manera consciente, ni estoy entrando en eso a favor ni en contra, simplemente digo que es la función que ha cumplido. Y de la misma manera lo digo del Partido Socialista Obrero Español y de Guillermo Fernández Vara, es lo mismo, cumple esa función, la función del absoluto desvergonzado. ¿Y Vox? ¿Cómo ves el momento actual de Vox? Están en la oposición, 33 diputados, ya tienen muy complicado, por ejemplo, presentar iniciativas en el Constitucional, ha habido bajas. ¿Cómo ves el estado de salud de ese partido?
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. No sabemos si hubiera convocatoria electoral, que cada vez es un panorama que se parece más lejano. No sabemos lo que saldría de ahí verdaderamente. En general sería un panorama electoral que tendería a beneficiar a los grandes partidos, entiendo, en la izquierda y en la derecha por igual. Y bueno, Vox está siendo literalmente asediado por sus jurados enemigos, que lo son. Algunos durante un tiempo pues han querido aparentar una cierta benevolencia y amistad hacia Vox, cuando era todo absolutamente falso, cuando era todo un intento deliberado por parte de determinados personajes, determinados ayatolas matutinos, de controlar el partido y de condicionar la marcha del partido, y se han hecho pasar, pues eso, por amigos del partido, por beneficiarios del partido, o beneficiadores del partido, cuando en realidad, como digo, pues cumplía una función muy, muy distinta. No solo esos personajes, ha habido también otros. Y ahora pues están recibiendo en todo lo alto. Hay indiscutiblemente, me parece, una campaña contra Vox, una campaña que une desde la extrema izquierda hasta el liberalismo matutino, une a todos estos, es curioso, en el mismo objetivo, que es en el de erosionar a Vox. Es una realidad, pues, por otro lado, sin ningún tipo de justificación, en el sentido de pruebas, ¿no? Es decir, no tienen pruebas. Oiga, si ustedes están tan seguros de las cosas que dicen que ha pasado en el entorno de Vox y en el propio Vox, váyanse al juzgado de guardia con las pruebas correspondientes y adelante. No, es un enjuiciamiento de tipo moral donde se juntan las medias verdades con las medias mentiras, donde se hurta el contexto para que la gente no entienda realmente lo que está pasando, y donde se pone a algunos personajes en la picota de una manera absolutamente gratuita. Ya digo, si no es así, demuéstrese públicamente o váyase al juzgado de guardia. No, de lo que se trata es de soltar la tinta de calamar, pues para perjudicar a un partido que al final, pues lógicamente para el bien pensante imperante, pues es un partido incómodo, entre otras cosas porque pone una serie de debates sobre la mesa que están en la calle, que están en la sociedad, y al final esta gente lo único que quiere es dirigir ellos los debates y decir qué es lo que hay que debatir y lo que no hay que debatir. Y por tanto, pues trazar una trinchera muy evidente entre lo que opina la gente, entre la chusmilla de la población a la cual cada 4 años se apela para que refrende lo que las élites quieren y lo que desean y lo que determinan y lo que quieren las propias élites. Al final es cada día más claro lo que está pasando. Algo que, porque Fernando, defiendes que lo de la izquierda y la derecha es una etiqueta que hay que superar. Algo que te guste de la izquierda y algo que no soportes de la derecha. Bueno, no es que crea que haya que superar, es que creo que los viejos conceptos en ese sentido están superados. La gente hoy ya no se mueve por una cuestión de identidad ideológica, en su inmensa mayoría, sino por la justicia mayor o menor, o los intereses mayores o menores, en torno a una causa concreta. Pero seguimos siendo muy de bufanda, ¿no? Seguimos siendo muy de... Sí, pero ya no sabemos muy bien por qué lo somos. Ya. Es decir, al final, cuando uno pregunta y se encuentra con contestaciones muy, muy curiosas, en la derecha o en la izquierda, ¿no? La derecha es... la izquierda básicamente es el resentimiento y el odio. Esto, a poco que uno rasque, se da cuenta de que en la izquierda no hay nada constructivo, de que la izquierda es un odio a lo existente, en el caso de Occidente un odio a la civilización. Básicamente consiste en eso, y lo que quieren es literalmente deconstruir la civilización. Es un odio a nuestra convivencia, es un odio a lo que somos, es una especie de endofobia, de odio hacia aquello que nos constituye como tales. Y es un autoodio, y no hay causa que no represente un odio a Occidente que no sea recogida como una bandera por la izquierda. Esto es, quizá este es el vínculo que podría unir a todas ellas, con independencia de sus peculiares o particulares inclinaciones o matices ideológicos. Y lo que ha constituido siempre, en definitiva, el pensamiento de la izquierda, esa destrucción de lo que somos, esa destrucción de Occidente. Y la derecha, pues la derecha es egoísta, es perezosa, la derecha es, ¿cómo decir?, insustancial prácticamente, se avergüenza de sí misma. De hecho, no se denomina ni derecha. La izquierda, centro-derecha. Sí, centro-derecha, centro-reformista, tal, liberal, no sé qué. No, la derecha ha asumido el concepto, ha asumido la culpa que la izquierda le ha inoculado en vena. Y como digo, es eso, bueno, pues es incapaz de producir nada en el orden intelectual prácticamente. Digo que es incapaz
porque asume los postulados de la izquierda. Hay una parte que puede ser derecha o puede no serlo, puede ser otra cosa. Hay una no izquierda, para decirlo de otra manera, que no tiene por qué ser derecha, una derecha, por ejemplo, alternativa, una nueva derecha, en el caso, por ejemplo, de Francia, de los seguidores de Alain de Benoit, etcétera, que tiene muchísimo más valor intelectual, sin ninguna duda. Pero lo que constituye el núcleo básico de la derecha, lo que en España se podría identificar con la derecha, digamos, el universo, el mundo del Partido Popular, es un verdadero detritus intelectual, desde todos los puntos de vista. Es decir, no da nada, no aporta nada novedoso, y asume, y esa es su característica básica, asume plenamente el discurso progresista. De hecho, se ha convertido en parte del discurso progresista y, por tanto, en parte del problema. La derecha hoy es tan parte del problema, bueno, esa derecha que representa el Partido Popular y que representa esos sectores liberales, atlantistas, etcétera, se han convertido en parte del problema exactamente igual que la izquierda. ¿Por qué? Pues porque asume todo el progresismo exactamente de la misma manera. De hecho, en algunos casos, incluso acusan a la izquierda de no ser lo suficientemente progresista en algunos temas y materias. Es absolutamente tremendo. Como historiador, ¿qué personaje político te traerías en nuestros días para arreglar esto, para que cambiase un poco esto? Bueno, para arreglar esto, no lo sé. Hombre, España ha dado algunos políticos que por distintas razones son estimables. Entiendo que si te refieres a personajes que pudieran entender la situación de algún modo, serían personajes más o menos contemporáneos. A mí hay personajes que me parecen hasta cierto punto seductores, personajes que aportaron verdaderamente a la historia de España, que intentaron cambiar muchas cosas. Uno de ellos es Antonio Maura, por ejemplo, de comienzos de siglo, que es un personaje, bueno, pues hay verdaderamente a conocer y a estudiar, porque se vio atrapado entre la vorágine de su tiempo, las amenazas de la izquierda, el borboneo de Alfonso XIII, en fin, tantas y tantas cosas. Yo, al que tengo en mayor estima del siglo XX, sin duda ninguna, pues es a José Antonio Primo de Rivera. Es el personaje histórico que creo que propuso algo sustancialmente diferente, de una grandeza intelectual y moral muy por encima, no solamente de su tiempo, sino sobre todo si lo comparamos o tomamos por referencia los parámetros en los que nos movemos hoy. Yo creo que desconocería tanto la España de hoy como la España de hoy le desconoce a él. Si le comparamos con Carmelo Encinas, sale ganando José Antonio por millones. En mi opinión, José Antonio sale ganando en cualquier comparación y Carmelo Encinas sale perdiendo también en cualquier comparación. Fernando, para acabar, esta semana vamos a intentar hacer un programa especial sobre Paracuellos, porque es el aniversario de lo que se puede denominar, y si me quieres corregir me corriges, pero un auténtico genocidio, lo que sucedió aquella semana del primer mes de noviembre del año 36. Paracuellos se desconoce, se utiliza a veces como etiqueta a la izquierda. Ya estáis con Paracuellos, pero ¿qué pasó realmente en Paracuellos si lo limitamos a una respuesta breve? Bueno, en Paracuellos pasó que ante la cercanía del Ejército Nacional a Madrid en la primera semana de noviembre del 36, recordemos que venían a través de Extremadura, luego Toledo, se desvían para la liberación del Alcázar y finalmente se dirigen hacia Madrid, entrando por la parte del oeste, en la zona del río Manzanares, en la zona de la Universitaria. Lo que sucede es que ante esa situación, como era característica y como lo fue siempre el modo de actuación de los partidos comunistas, lo que hay es un asesinato en masa de todos aquellos que pudieran ser susceptibles de ayudar a los nacionales que se acercaban a Madrid. Ese modus operandi, ya digo que no se produce solamente en Paracuellos, sino que se produce en general. Podemos verlo en los episodios de la Guerra Civil Rusa, podemos verlo también durante la Segunda Guerra Mundial, como la NKVD fusilaba en masa en aquellas localidades en las cuales pues había nacionalistas bálticos, ucranianos, en fin, aquellos que podían colaborar con los alemanes, eran sistemáticamente asesinados. A veces también minorías de tipo racial y, por supuesto, ideológico. Hablas de que si fue un genocidio o no. En la Guerra Civil Española, y conforme a los criterios del derecho internacional, no es una opinión, efectivamente tuvo lugar un genocidio. El genocidio fue el que cometieron las milicias, los milicianos, con los católicos, fundamentalmente durante el año 36, aunque luego, bueno, ya en mucha menor medida porque los habían asesinado antes, porque ya no quedaban. Y digo que con respecto a la definición en el derecho internacional de genocidio, porque
contempla como tal. Hoy denominamos genocidio casi a cualquier cosa. No, un genocidio tiene unas características muy concretas y una de ellas es la de eliminar a una minoría, a un grupo, por razones religiosas. Exactamente eso es lo que pasó en España en 1936. En España no hay ningún otro genocidio. No se fue a por ningún grupo social por el mero hecho de constituir un grupo social. Sí se hizo en la zona del Frente Popular contra los católicos a los que se asesinó simplemente por haber sido, por ser católicos al ser identificados. Esta es la realidad. ¿De cuántas personas estamos hablando en Paracuellos? En Paracuellos hay que estén identificados unos 4.500, aunque puede que haya unos 500 o 1.000 más asesinados no identificados. Paracuellos es solo una parte de lo que sucedió. En Madrid hay aproximadamente 4 o 5 veces más fusilados que los que hay en Paracuellos. Paracuellos es un episodio que sucedió en aquel momento dirigido por la junta política que había en Madrid. Es decir, el gobierno de la República huye de Madrid, se marcha a Valencia, en un episodio además muy rocambolesco, que no tenemos tiempo ahora de contar, y se queda una junta, y en esa junta el consejero de Orden Público es Santiago Carrillo Solares. ¿Es verdad lo del vuelo de Iberia? Que en un vuelo de Iberia él iba sentado y el piloto dice, aquí está sentado. En el asiento y da el número del asiento y tal y cual, se encuentra el responsable, estamos sobrevolando Paracuellos del Jarama, lugar donde tuvo lugar una matanza brutal durante la Guerra Civil y tal, y el responsable de esa matanza va sentado en tal asiento, en el no sé qué. Vamos a intentar tener al piloto en este programa. Y pues sí, se puede. Me parece una anécdota curiosísima. Se puede. Sucedió, fue así. Sucedió, qué curioso. Fernando, para acabar, un libro, una película y una canción que nos recomiendes. Un libro, una película y una canción. Pero un libro de algo que tenga que ver con esto que estamos hablando. Lo que a ti te encante, que a ti te maraville, que a ti te vuelva loco. Pues mira, ahora mismo estoy Hace poco alguien del PP nos recomendó El Último Planeta, o sea, para que veas que este es el nivel, o a veces recomiendan El Principito. No, yo ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Blasfemar en el Templo, escrito por Adriano Errigel y publicado por Monóculo. Es un libro que recomiendo 100%. Impugnador de todo lo que existe. Bueno, blasfemar en el templo. En fin, creo que tal. Y estoy leyendo también a la vez un libro sobre el documento Q. No se sabe lo que es. Bueno, QAnon y... no, el documento Q. El documento Q es el evangelio originario, a partir del cual los evangelios fueron construidos y tal y cual. Bueno, oye, qué curioso. Sí, bueno, leo mucho sobre esa materia y bueno, pues he encontrado un libro traducido al alemán y tal sobre eso. Y también, en fin, pues todas esas cosas. Cómo se generaron los evangelios y todas estas cosas. Un libro, me dices, una película. Es que me pone usted en una tesitura. Hombre, Fernando, una película. Una que hayas visto 100 veces, que en tu infancia te haya marcado. Todo bueno, 100 veces he visto Tiburón, pero eso es por mis hijos. 100 veces y no le estoy exagerando a usted nada, de verdad. Pero a mí la película que más impresión me causó en su momento cuando la vi fue, fíjese usted qué tontería, Qué bello es vivir. Ah, qué bonita. Sí, qué bonita. Mi padre nos la pone todas las navidades. Es una tradición de ver Qué bello es vivir. Ojalá no hubiera nacido. Sí, eso es. Ojalá no hubiera, mejor aún, dice, ojalá no hubiera nacido. Entonces se tira al agua, y Clarence, el ángel, la he visto también, pues yo que sé, no menos de 30 veces, pongamos. Qué bonita película. Me hace de memoria. Sí, maravillosa película. Y una canción, pues una canción, yo le diría a usted... Pues Here Comes the Sun de los Beatles, escrita por George Harrison, Aquí viene el sol, ahora que lo que se nos viene encima con el cambio climático en noviembre es la lluvia y el viento, inédito en estas fechas, pues Here Comes the Sun, sí, la escribió en el jardín de su buen amigo Eric Clapton, un mes de abril de ya lejano año 1969, pues por ejemplo. Qué bueno. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Pues un placer. ¿Volverás a la política? ¿Estás en otros proyectos? No sé, cuéntanos un poco. Estoy en otros proyectos, sí. Estoy junto con 2 personas, que le puedo decir, no creo que haya problema, Alex Lahaim y Javier García Isaac. Hombre. Estoy montando un proyecto en Twitch, YouTube, bueno, pues para estar a diario con la gente, estar conectando con la gente. Bueno, un programa, pues como es Twitch. Se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo termina, pero con muchas ganas, muy contento. Me ocuparé de cuestiones de historia, por un lado, y también pues de todo lo que tiene que ver con la transformación que vivimos, de la Agenda 2030 y todas estas cosas. Pero a política no vas a volver. Pues no tengo intención de volver, nadie creo que me quiera por allí y bueno. Y pues, por aquí. Pero bueno. Yo voy donde me quieren normalmente, soy muy así, sí, de verdad. Bueno. Como dice Sabina en una de sus canciones, tuve 2 mujeres y quise más a la que más me quiso. Me quiso. Bueno, eso al final cuando era más joven, ¿no? Se llama la canción.
Sí, señor. Pues eso al final es lo que terminamos haciendo todos, ¿no? Yo creo. Pues Fernando, muchas gracias. No hemos hablado de fútbol, menos mal. Sí, cada día le diré una cosa de corazón. Cada día estoy más lejos del fútbol. Es normal. Y si no fuera por Negreira es normal. Me lo han cambiado el fútbol, ya no es lo que era ni de lejos. No me gusta. Si no fuera por mis hijos, a lo mejor ya ni tal. Pero bueno, ellos me mantienen unido a esto. No has pedido Hey Jude como canción, que la podías pedir. Bueno, es una de las grandísimas canciones, lo que pasa es que ahora mismo me cuesta más. Bueno, no, mire, le diré una cosa. El sujeto, el futbolista a la que se le canta, en mi opinión, lo merece. Es un magnífico futbolista. Así bueno, hay que reconocer. Titular de la entrevista. Jude Bellingham es un gran futbolista. Fernando Paz. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer, de verdad. Pues acabamos estos cancelados con esta entrevista especial con Fernando Paz. Ya saben, comparten este vídeo, denle a like, hagan más grande esta familia. Como siempre digo, darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.